Entérate de todo lo que está pasando en el ministerio Un Lugar para el Encuentro con Jesús. Los jueves, sábados y domingos a las 20 horas, te invitamos a ver desde nuestro canal de YouTube todas nuestras reuniones online. ¿Dónde nos encontrás? En Un Lugar Devoto. Para más información, seguinos en nuestras redes sociales. En Facebook como Ministerio Un Lugar para el Encuentro con Jesús. En Instagram en @unlugardevoto. Sumate y sé parte de Mi Iglesia, Mi Casa. Ministerio Un Lugar para el Encuentro con Jesús. Un lugar, tu lugar. Nos congregamos hoy con anticipación, clamándote a ti. Deseamos presenciar tu gloria y majestad revelada aquí. Por ti estamos aquí, por ti estamos cantando. Ábrenos los cielos, queremos verte. Abre las compuertas, el río glorioso de tu corazón, llenando nuestra adoración. Ven, Señor, tu gloria puedo ver. Hoy haz resplandecer los rostros que hay aquí. Desciende a este lugar y muestra tu verdad. Miramos hacia ti, por ti estamos aquí, oh, por ti estamos cantando. Ábrenos los cielos, queremos verte. Abre las compuertas, el río glorioso de tu corazón, llenando nuestra adoración. Abre los cielos, ábrenos los cielos, queremos verte. Abre las compuertas, el río glorioso de tu corazón, llenando nuestra adoración. Muestra tu gloria, muestra tu fuerza, muestra tu gloria, Dios. Muestra tu gloria, yeah. Muestra tu fuerza, muestra tu gloria, Dios. Ven, muéstrate. Queremos ver tu gloria. Bienvenido. Ábrenos los cielos, queremos verte. Abre las compuertas, el río glorioso de tu corazón, llenando nuestra adoración. Ábrenos los cielos, queremos verte. Abre las compuertas, el río glorioso de tu corazón, llenando nuestra adoración. Ven, Señor, te adoramos, oh Rey. Hola, ¿qué tal? Que Dios te bendiga. Bueno, mi nombre es Freddy, soy el pastor Freddy y hoy tengo la gran bendición de estar nuevamente con ustedes y vamos a ver qué es lo que tiene Dios preparado para cada uno de nosotros. Ahí donde estás, quiero que cierres un segundo tus ojos y que le digas a Dios: Señor, háblame, lléname de tu presencia. Queremos que ahora vos, Señor, puedas
dejarnos algo en claro en esta noche de lo que nos querés hablar y comunicar. Papá, te dejamos este momento en tus manos en el nombre de Jesús. Amén. Y bueno, saben que hay muchos problemas de salud que tienen que ver por nuestras preocupaciones y también hay problemas de salud que tienen que ver por nuestro caminar en lo espiritual. Dice la palabra de Dios en Éxodo 23:25, sirve al Señor y si lo haces, yo te voy a bendecir y te voy a proteger. Así dice la palabra de Dios. Y sabes que la familia de José, por ejemplo, como para darte ahora un breve relato de lo que aconteció en esa familia, era muy pequeña cuando estaban en Egipto. O cuando llegó, mejor dicho, a Egipto, era una familia muy pequeña, pero con el tiempo ellos se fueron convirtiendo en una gran nación, por lo menos así lo dice la palabra de Dios en el libro de Deuteronomio, capítulo 10, versículo 22. Ahora bien, para impedir ese crecimiento, porque era muy notable el crecimiento, el faraón mandó a ejecutar a todos los niños hebreos recién nacidos. Y esa historia la podemos ver en Éxodo capítulo 1, versículo 22. Claro, era tan grande ya esa gran familia que se había convertido en una gran nación que el faraón se empezó a inquietar acerca de lo que estaba viendo sus ojos, cómo crecía ese pueblo, y mandó a ejecutar a los chicos hebreos. Sin embargo, dice la palabra de Dios en Éxodo capítulo 1, versículo 12, que cuanto más lo oprimían, más el pueblo hebreo se multiplicaba. Ahora bien, el crecimiento exponencial del pueblo se detuvo cuando ellos se trasladaron al desierto. Qué interesante es esto, ¿no? Cuando ellos salen al desierto, empezaron a decrecer. Al salir de Egipto, dice Números capítulo 1, versículo 46, que todos los hombres de Israel aptos para la guerra sumaban 603.550 hombres. 40 años después, dice Números 26:51, que las tropas registradas sumaron 601.730. ¿Cómo se explica en realidad ese decrecimiento que ellos vivieron en el transcurso de esos años? ¿Por qué razón cuando eran esclavos, cuando vivían en condiciones infrahumanas, ellos crecían, pero en cambio cuando recuperaron la libertad y cuando vivieron al amparo de Dios, empezaron a disminuir? ¿Por qué vos pensás que sucedía esto? Bueno, existe una sola explicación y vamos a tratar de comentarla ahora. Tenía que ver con la disciplina del Señor. El pueblo era diezmado debido a los frecuentes castigos divinos. Constantemente el pueblo empezaba a decrecer mediante esos castigos. Yo quiero hacer un parate porque quizás ahora vas a recibir algunos versículos bíblicos que son del Antiguo Testamento y no te olvides que era el tiempo de la ley. Era un tiempo donde Dios se manejaba de otra manera con el pueblo. Gracias al Señor, hoy estamos viviendo el tiempo de gracia. Tenemos a nuestro Señor Jesucristo y a través de Él, de su amor, de su misericordia, nosotros podemos vivir de otra forma nuestro andar y nuestro caminar en el Señor. Pero en ese tiempo era un tiempo de ley. Dios tenía un trato totalmente diferente. Yo quiero hacerte mención de esto porque yo te voy a decir algunos pasajes bíblicos que realmente te van a inquietar un poquito. Pero quiero que notes cómo se manejaba y qué relación tiene hoy en día todo esto que vamos a leer con quizás lo que estamos viviendo en este tiempo de cuarentena. ¿Por qué razón Dios castigaba en ese tiempo a todos ellos y empezaron a decrecer? Porque era un pueblo desobediente, era un pueblo rebelde. Y yo te voy a dar varios ejemplos para tener en cuenta de lo que te estoy hablando. Así que mira, el pueblo cuando se quejó empezó a tener ya bastante problemas. Dice Números 21, versículo 6, el Señor envió serpientes venenosas y muchos fueron mordidos y muchos murieron. También dice la palabra de Dios que cuando murmuraron, ellos empezaron a tener consecuencias. Dice Número 11, versículo 1, que envió fuego y destruyó a algunos a las afueras del campamento. ¿Y qué decir de esos 250 líderes que apoyaron la rebelión de Coré?
Números 16:35 y Salmos 106:18 dice: un fuego ardiente salió del Señor y consumió a los perversos. Es tremendo. También Nadab y Abiú pecaron, y la Biblia dice en Levítico capítulo 10, versículo 2, que como consecuencia un fuego ardiente salió de la presencia del Señor y los consumió por completo. Pareciera que te estoy dando un mensaje terrible, ¿no? Uy, Señor, justo mandaste al pastor Freddy para que hablara sobre estos temas. Me inquieta un poco. No, pero quiero que pensemos un poco del Antiguo Testamento y cómo se manejaba el tema en ese tiempo. Hay otro ejemplo también con los dioses espía que trajeron un mensaje de desánimo para el pueblo. ¿Te acordás de esa historia? Dice la palabra de Dios que murieron. Número capítulo 14, versículo 37. Dice que habían hablado mal de la tierra y murieron de plaga delante de Jehová. También hay otro ejemplo cuando habla de los rebeldes de Coré, de Datán y Abiram, que fueron tragados por la tierra. Escuchá bien, fueron tragados por la tierra. Y esta historia está en Números capítulo 16. Y dice, y los 14.700 seguidores fueron castigados con la muerte. Dice Números 16, versículo 49. Ese incidente del becerro de oro es otro claro ejemplo de lo que sucedía en ese tiempo. Dice que perecieron 3.000 personas en Éxodo 32, versículo 28. Cuando el pueblo de Israel se entregó a la inmoralidad, se desató también una plaga y murieron 24.000 personas. Y esto lo vemos en Número 25:9. ¡Epa! Qué terribles pasajes, ¿no? A veces no queremos escuchar alguna cosa, pero es bueno refrescar lo que dice el Antiguo Testamento. Y dice que cuando se quejaron por falta de carne, no sé si te acordás de esa historia, en el Salmo 78:31 dice la palabra de Dios que Dios se enojó y mató a muchos. Gloria a Dios que estamos viviendo otro tiempo nosotros ahora, ¿no? En estos casos que te acabo de mencionar, que acabamos de leer, la muerte prematura fue el resultado del castigo divino. ¿Y qué decir también de aquellos 603.550 guerreros que se negaron a entrar a la tierra prometida? Dice Deuteronomio capítulo 2, versículo 15, que el Señor los hirió hasta que todos quedaron eliminados de la comunidad. Todas estas personas murieron antes de tiempo y sin haber cumplido con el propósito de Dios. ¿Y por qué fue esto? Porque fueron desobedientes. El Señor había sido muy claro. En Éxodo capítulo 15, versículo 26, dice la palabra de Dios que Él decía, yo soy quien les da salud. Escuchen bien, porque ahora sí vamos a empezar a meternos en el tema. Yo soy quien les da salud. Si obedecen al Señor, no les enviaré ninguna plaga. ¿Querés una promesa de Dios tremenda para tu vida en este tiempo? Tómate entonces de la palabra de Dios de Éxodo 15, 26. Dice, yo soy quien les da salud. Escucha bien, lo repito. Yo soy quien te da salud, dice el Señor. Si obedecen, no les enviaré ninguna plaga. También hay una hermosa palabra del Señor en Jeremías 33:6. Dice, les daré salud. Escuchen, presten atención, pueblo divino del Señor. Les daré la salud, les traeré medicina y haré que gocen de paz y haré que gocen de seguridad. Hermosa palabra, pero Deuteronomio 28:58 dice que si te niegas a obedecer, te abrumará con plagas indescriptibles, te afligirá con enfermedades. ¡Epa! La gran lección espiritual de lo que quiero compartirte ahora en este momento es que estos pasajes encierran un mensaje que quiero que quede bien en claro. Nos va mejor, nos va muchísimo mejor, nos va muy bien cuando obedecemos a Dios. Hoy en día la humanidad en este tiempo está detrás de una fórmula que nos asegure vivir más tiempo. No sé si vos escuchaste o has leído, que hay muchos que están estudiando cómo poder extender un poco más los años de vida, y cada año parece que el hombre va mejorando en esa área y va acumulando años a medida que van pasando las décadas, ¿no? Sin embargo,
No he encontrado, y escucha bien, o nadie ha encontrado un solo portal de noticias, ni videos educativos, ni artículos periodísticos o de trabajo de investigación que diga que se puede mejorar la calidad de vida obedeciendo a Dios. La receta de la eterna juventud pareciera que está relacionada solo con dietas, con ejercicios, con pensamientos positivos y con una medicina que sea estética para nosotros en este tiempo. Lo cierto es que lo único que garantiza beneficios duraderos, y aquí me quiero detener un segundito, lo cierto es que lo único que garantiza beneficios duraderos para una salud integral es la obediencia a Dios. ¿Andás viviendo tiempo mal de salud? ¿Estás preocupándote mucho y está haciendo quizás eco en tu salud lo que vos estás recibiendo con tus oídos a diario? Primera de Timoteo 4, versículo 8, dice la palabra de Dios: el ejercicio físico te sirve de algo, pero una vida dedicada a Dios te trae bendiciones en el presente y en el futuro. El hombre no es solamente un ente físico, y yo quiero que esto me quede bien claro. Lo que nos sucede está muy relacionado con la forma en que nosotros tratamos y nos relacionamos con el Señor. La salud de una persona tiene mucho que ver con la forma en cómo se relaciona con el Creador. Y no sé, pero a vos te preguntarás, yo me pregunté, ¿qué médico te enseña eso? Yo he ido a muchos médicos y ningún médico, cuando yo iba con algún problema de salud, me preguntaba: Freddy, ¿cómo te estás relacionando con Dios? Yo creo que no hay nadie, o habrá muy pocos, para comentar acerca de nuestra salud cuando vamos a ver a un profesional. La palabra de Dios dice que crecía y prosperaba siempre y cuando obedecía a Dios. Pero si lo abandonaban, todo se les venía abajo y sus ejemplos eran terribles, ¿no? Los que vemos en la Biblia. Cada vez que abandonaban al Señor, son terribles las consecuencias que vivía el pueblo. Si obedecían, hermosas promesas de Dios. Deuteronomio 28:2. Si obedeces, serás bendito. El Señor te bendecirá y te prosperará. En cambio, el no obedecer también traía consecuencias. Malaquías 2:2 dice la palabra: si no me obedecen, los maldeciré. Deuteronomio 28:63 dice: así como el Señor le agradó multiplicarte y hacerte prosperar, también le agradará arruinarte y destruirte. ¡Epa! Pastor, ¿dónde está eso? Sí, está en el Antiguo Testamento. Tiempo de ley, tiempo duro. Pero el gran secreto para vivir una vida plena, una vida de felicidad, una vida de paz, una vida abundante, ya ha sido revelado. Ya sabemos cuál y qué forma o qué determinación tomar. Yo te voy a leer algunos pasajes bíblicos que te van a alentar a seguir las ordenanzas de nuestro Dios. Presta atención, porque estos pasajes te van a bendecir. Si querés, tomás nota para refrescarlo después, pero estos pasajes te van a ser de mucha bendición para tu vida. Deuteronomio 5, versículo 33, dice la palabra de Dios: manténganse en el camino que el Señor les ordenó. Entonces tendrán una vida larga y les irá bien. Proverbios 3, versículo 1, dice: guardas mis mandamientos y tendrás una vida larga y llena de felicidad. Tu vida te dará satisfacción. Salmo 128:1 dice: afortunado todo el que respeta al Señor, será feliz y te irá bien en la vida. Hermosas promesas del Señor. Salmo 128:1. Dios bendice a todos los que le obedecen. Si tú eres uno de ellos, Dios te bendecirá mucho. Gloria a Dios. ¿Cuántos dicen gloria a Dios por las hermosas promesas que Dios nos está haciendo? Isaías 3, versículo 10 dice: díganle a todos los justos que a ellos les irá bien en todo. Escucha bien, en todo. ¿Te das cuenta?
¿Escuchaste bien este mensaje de parte de Dios? La obediencia garantiza bienestar, mientras que la rebeldía va a traer desgracia. Qué interesante es poder entender que debemos ser bendecidos para sentirnos bien, que tenemos que ser obedientes, tenemos que tener las bendiciones de Dios para tener una vida saludable. ¿Y cómo obtener esas bendiciones? Justamente obedeciendo al Señor. La gente se pregunta muchas veces, y quizás a vos te lo hicieron también, te dijeron: pastor, ¿por qué las personas malvadas suelen vivir mucho tiempo y las personas buenas quizás viven poco tiempo o son arrebatadas? Bueno, nosotros podríamos especular quizás diciendo: quizás las personas obedientes cumplieron su misión en la tierra y ahora disfrutan de la presencia de Dios. Esa podría ser una de la respuesta. Y en cambio, que las personas malas todavía no han sufrido el castigo divino, solo porque Dios está siendo paciente para que ellos se arrepientan y para que lo conozcan. Esas podrían ser algunas de las respuestas que podríamos dar. Pero de todos modos, existen preguntas que el hombre nunca va a poder contestar o responder hasta que no estemos en la presencia de Dios. No hemos sido llamados a comprender todo, escuchen bien, no hemos sido llamados a comprender todo, sino a confiar en aquel que sí lo sabe absolutamente todo. Quizás la mejor respuesta sea la que nos dio Salomón en Eclesiastés 8, versículo 12. Un pecador puede hacer muchas maldades y tener una larga vida, pero sé que de todas formas es mejor obedecer y respetar a Dios. Entonces, ¿es posible vivir menos de lo que Dios ha pensado para nosotros? ¿Podemos vivir menos tiempo de lo que Dios estipuló para cada uno de nosotros? Sí, por supuesto que sí. El pecado tiene el poder de acortar la vida. Dios tiene o tenía pensado para Moisés, por ejemplo, un ministerio que era largo y que era una vida muy extensa. Pero el pecado en Moisés lo arruinó. Dice la palabra de Dios en Deuteronomio 34:7. Cuando murió tenía 120 años. Y escucha bien, gozaba de buena salud y la vista todavía no le fallaba. Es tremendo. 120 años, gozaba de buena salud y dice la palabra de Dios que la vista no le fallaba. ¿Cuántos tienen lentes con 20 años quizás? Este hombre tenía 120 años, gozaba de una salud de hierro y dice que sus ojos no le fallaban. Ahora, Moisés no murió de viejo o por un problema de salud, por lo menos así lo enseña la Biblia. Él murió por desobediente. Una enfermedad puede ser quizás el resultado de vivir en este mundo caído, pero también puede ser consecuencia de un gran problema espiritual. Si el origen de una enfermedad es espiritual, ningún médico nos va a poder ayudar. Quiero volver a repetir esto. Si el origen de una enfermedad es espiritual, no va a haber ningún médico que te va a ayudar o que te pueda curar. Yo como terapeuta, sabes que muchas veces vienen a charlar conmigo y me comentan y me hablan acerca de graves problemas de salud y me dicen: pastor, me hice todos los estudios y sabes que no encuentran absolutamente nada, supuestamente estoy bien. Y siempre voy al corazón, le digo: ¿y cómo anda la relación con Dios? Me quedan observando por un tiempo y entonces creo que recién a partir de ahí empiezan a asociar la pregunta con sus respuestas. Si Herodes no hubiera pecado, Dios le hubiera enviado una enfermedad de muerte. Si él no hubiera pecado, Dios no le hubiera enviado una enfermedad de muerte. Pero el origen de su padecimiento en Herodes fue espiritual. Mirá lo que dice Hechos 12:23. Herodes no dio honra a Dios. Por eso, un ángel del Señor hizo que se enfermara y murió, devorado
por los gusanos. El rey Ocosías padeció por haber pecado contra Dios. Segunda de Reyes 1, versículo 4 dice la palabra de Dios. Esto dice el Señor: nunca te levantarás de la cama donde estás. Ten por seguro que morirás. O sea, que el pecado tenía que ver con una partida repentina. El rey Joram es otro claro ejemplo de lo que te estoy compartiendo. La Biblia dice que era tan malo que mató a sus hermanos para asegurarse del trono. Era una persona realmente desagradable, un asesino. Y además indujo a la gente a apartarse de Dios. En 2 de Crónicas, capítulo 21, 11, vemos esta historia. ¿Y qué le pasó a este rey? Bueno, dice 2 de Crónicas 21, 18, que Dios castigó a Joram con una enfermedad que no tenía curación. Su sufrimiento duró 2 largos años y él murió en medio de terribles dolores. Así que el pecado tiene que ver con un acortamiento a veces de nuestra vida. Quiero que se entienda bien, no todas las enfermedades son el resultado del pecado, porque hay mucha gente que está transitando por un camino de enfermedad y no tiene nada que ver con que hayan pecado. Pero lo que sí es cierto, lo que sí podemos afirmar, que muchas personas no van a sanar, no sanarán de sus dolencias, no van a vivir en paz hasta el día que ordenen su vida con Dios. Eso lo podemos dar por hecho. A nadie le gusta sufrir, pero peor es sufrir por algo que nosotros podríamos evitar. Y quizás hay muchos que están sufriendo por algo que podrían evitar. Quizás hay rencor, quizás hay algo que no has perdonado. Quizás estamos por el camino incorrecto. Quizás estamos haciendo hace mucho tiempo lo que ya no tendríamos que hacer más. Y estamos por el camino ancho y ese camino trae consecuencias graves. Quizás es el tiempo de volvernos a Dios. Quizás es el tiempo de recuperar la salud también. Hay algo que sí he aprendido. Mira, sabes que yo fui adicto a las drogas durante muchos años. Yo conocí al Señor en el peor momento de la adicción en mi vida. Viví una vida de hipismo durante muchos años. Estuve terriblemente atrapado en esos vicios. Hasta que conocí a Jesús. Mi vida siempre estaba involucrada con enfermedades, internaciones, malestares, dolores constantes. Después que conocí al Señor me di cuenta que todo eso tenía que ver con la relación que yo tenía con Dios. Automáticamente cuando conocí al Señor esos males habían desaparecido de mi vida. El volver a relacionarme o el empezar a relacionarme con Dios hizo que la enfermedad se alejara de mi vida. Que luego, con el transcurso de los años, pasaron otras cosas, pero por supuesto que sí. Muchas veces también estuve enfermo. Pero ya esas enfermedades no tenían nada que ver con un camino alejado de Dios, sino que tenían que ver con propósitos de Dios para glorificar su nombre. Yo he aprendido algo. He aprendido algo, pero que quiero dejártelo hoy para vos. Si obedecemos a Dios, evitaremos muchos sufrimientos y dolores. Seremos prosperados y vamos a ser bendecidos. Me pregunto si habrá tenido algo que ver la saludable y larga vida de Caleb con la fe que él tenía para con Dios. ¿Te preguntaste alguna vez eso? Dice Josué 14:10 que el Señor me ha mantenido con vida y buena salud. Ahora tengo 85 años. Estoy tan fuerte hoy como cuando Moisés me envió a esa travesía y aún puedo andar y pelear tan bien como lo hacía entonces. Un hombre de 80 y pico de años que tenía una salud de hierro, pero esa salud provenía de la relación que él tenía con Dios. ¿Y qué decir de el rey Ezequías? El rey Ezequías también pudo tener una experiencia de sanidad en su vida. Su obediencia a Dios durante toda su vida fue decisiva para su sanidad. No sé si te acordás de esa historia. 2 de Reyes 20, versículo 2, dice la palabra de Dios. Ezequías oró al Señor. Acuérdate, oh Señor, que siempre te he sido fiel y te he servido, haciendo siempre lo que te agrada.
Y entonces, ¿qué le contestó Dios a esa oración? Segunda de Reyes 25. He oído tu oración y he visto tus lágrimas. Voy a sanarte y en 3 días te levantarás de la cama. Te añadiré 15 años más de vida. Tremendo lo que la palabra de Dios hace en la vida de las personas. Ahora te voy a invitar a pensar en algo. Quizás tus problemas, tus desgracias y tus enfermedades son quizás el resultado de algún problema espiritual en tu vida. Quizás decís, ¿cómo puedo saber esto? ¿O cómo saberlo si es así? Pero quiero que seamos sinceros con nosotros mismos. Si nosotros ponemos nuestra mano en el corazón, si nos contestamos sinceramente, si nosotros nos hablamos, si nos hacemos un autodiálogo, probablemente tengamos una respuesta. ¿Cómo te has sentido en este tiempo? ¿Tendrá que ver con la relación que has tenido con Dios? ¿Cómo te estás relacionando con el Señor? ¿Lo estás tratando bien? ¿Estamos obedeciendo sus mandamientos? ¿Lo honramos? ¿Obedecemos lo que Él nos está enseñando constantemente? Si la respuesta es no, entonces es hora de volver a hacer las paces con Dios. Tenemos que volver nuevamente a los caminos de Dios y tendremos paz, dice la palabra de Dios. Volvé a los caminos del Señor. Hay vicios que te están deteniendo, volvé a los caminos de Dios. Hay mentiras que te tienen atrapado, quizás es tiempo de tomar decisiones. Estás con una persona que seguramente vos sabés muy bien que ya no tenés que estar más. Bueno, es tiempo de alejarse. Hay muchas personas que están trabando la bendición de Dios. Y esto te lo comento porque hace muy poquito tuve una persona que estaba a mi lado que me decía, conocí a una persona que no quiere saber nada con Dios, pastor, una persona que era soltera. Y yo le dije, seguramente, le digo, a Dios no le está agradando esta relación. Y ella empezó igual en este camino de desobediencia. Y sabes que después de un par de años, ahora vino a comentarme que estaba tratando de volver nuevamente a los caminos de Dios y que había tomado la resolución de dejar a esta persona que la estaba trabando en sus bendiciones y volver a los caminos de Dios. Si estás en un desierto porque estás peleando con Dios, seguramente no vas a poder salir de ahí hasta que no te amigues con el Señor. De una vez y para siempre, yo te invito a que tomes una gran decisión. La decisión es obedecer otra vez a Dios. Ponemos nuestra vida en orden. Esta sería quizás la respuesta o la síntesis de este mensaje de hoy. Vamos a poner nuestra vida en orden. ¿Para qué seguir sufriendo si nosotros podríamos estar evitando las situaciones que quizás estamos viviendo por estar apartados de los caminos de Dios? Recordá que la desobediencia va a acarrear sufrimientos en nuestra vida. Mira, cuando nosotros nos volvemos a Dios y cuando nosotros nos ponemos en obediencia a Dios, esa obediencia nos va a traer su bendición y su protección. Éxodo 23:25 dice la palabra de Dios: sirve solo al Señor. Si lo haces, yo te bendeciré y te protegeré. Yo doy gloria a Dios porque estás apartando un tiempo para congregarte en este tiempo de esta forma. Doy gloria a Dios porque te haces un tiempo. Sé que es difícil apartarse en su casa para tener un tiempo virtual, espiritual, pero sé que todo lo que hacemos para Dios va a traernos bendición de Dios. Estás viviendo tiempos de enfermedades constantemente, quizás tengan que ver con la relación que tengamos con Dios. Y si vos estás en los caminos de Dios, y si vos obedeces y sos uno de los que se tomó de la mano de Dios, y a pesar de que estás obedeciendo y siguiendo y predicando,
te tocó hoy transitar por un camino de enfermedad, quiero decirte de parte del Señor que esa enfermedad te llevará a ver la gloria de Dios. Si hoy empezaste a transitar por el camino de la enfermedad, quiero decirte que tu ministerio ha comenzado y que ahora más que nunca vas a empezar a predicar la palabra de Dios con autoridad como lo hacían los personajes bíblicos. Hermanos hermosos de Devoto, que Dios les bendiga ricamente. Espíritu Santo, queremos conocerte, muéstrate, consolador, muestra tu gloria, haz como quieras, te damos libertad, te damos libertad, queremos ir más cerca de ti, queremos que te muevas aquí, queremos entrar en tu intimidad, queremos ir más cerca de ti, queremos que te muevas aquí, queremos entrar en tu intimidad. Más cerca de ti. Espíritu Santo, queremos conocerte, muéstrate, consolador, muestra tu gloria, haz como quieras, te damos libertad, te damos libertad, queremos ir más cerca de ti, queremos que te muevas aquí, queremos entrar en tu intimidad, queremos ir más cerca de ti, queremos que te muevas aquí, queremos entrar en tu intimidad, queremos ir más cerca donde tú estás, ¿Cuántos quieren ir al lugar secreto? ¿Cuántos quieren ir al lugar secreto? Llévanos a tu lugar secreto, llévanos a tu lugar secreto, llévanos a tu lugar secreto, envuélvenos en ti, Dios. Llévanos a tu lugar secreto, llévanos a tu lugar secreto, llévanos a tu lugar secreto. ¿Hay alguien que lo pueda gritar? Llévanos a tu lugar secreto, llévanos a tu lugar secreto, llévanos a tu lugar secreto, envuélvenos en ti, Dios. Llévanos a tu lugar secreto, llévanos a tu lugar secreto, llévanos a tu lugar secreto, envuélvenos. Queremos ir más cerca de ti, queremos que te muevas aquí.
Entérate de todo lo que está pasando en el Ministerio Un Lugar para el Encuentro con Jesús. Los jueves, sábados y domingos a las 20 horas, te invitamos a ver desde nuestro canal de YouTube todas nuestras reuniones online. ¿Dónde nos encontrás? En Un Lugar Devoto. Para más información, seguinos en nuestras redes sociales. En Facebook como Ministerio Un Lugar para el Encuentro con Jesús. En Instagram en @unlugardevoto. Sumate y sé parte de Mi Iglesia, Mi Casa. Ministerio Un Lugar para el Encuentro con Jesús. Un lugar, tu lugar.